Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Sí, me vine un ratito afuera porque estos días estuvo haciendo tanto frío y lluvia que dije, bueno, hoy voy a aprovechar este hermoso vivo en un horario que habitualmente no solemos tomar, pero tenemos una invitada de lujo, una de mis queridas maestras en este camino que elegí hace ya 20 años de constelaciones familiares, para mí una gran referente y sé que para muchos de ustedes también. Y por la diferencia de horarios, elegimos que sea ahora a las 14 horas de Argentina y a las 19 horas de España. Y me pareció muy interesante, ahora lo voy a compartir con ella, porque charlamos un poquito de que mi invitación fue, charlemos de esto, Brigitte, me encantaría que podamos compartir este tema. Y de repente, hoy mirando, me enteré que es el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Y dije, bueno, no es casualidad que hoy hagamos el vivo con Brigitte. A ver, ¿ya la tenemos acá? Sí. A ver, ahí. Hola, Cris. Ya Oh, está. hola, querida Hola, Brigitte. qué bueno verte. Muchas gracias por la Igualmente. invitación. Muchas Gracias. gracias. Gracias a Y, vos y- por tu y- y es, disponibilidad. y es un gran día, sí, en efecto. Un buen día para nuestra entrevista, nuestra charla. Sí, qué Gracias. sincronía, ¿no? Sí, exactamente, sí, Recién sí, sí. pensaba en eso, qué sincronía, porque yo tenía muchas ganas de hablar con vos sobre estas dinámicas de guerra, ¿no? Que estamos viendo que en la humanidad se están como activando constantemente y que justo en el Día de la Convivencia de la Paz hablemos de este tema, me parecen las polaridades, ¿no? Sí, Muy sincrónico. sí, está muy bien, muy bien. Gracias por esa idea, esa eh, iniciativa sobre la paz o sobre la guerra. Porque mira, hay algo que últimamente he representado mucho, es la guerra. Y cuanto más odiemos la guerra, más crece la guerra. Entonces, eso en todos los lugares en que lo hemos representado, nos exigía honrar la guerra, amarla, como todos los hechos humanos, está a su manera al servicio de la evolución, de un modo arcaico, pero si estamos en contra, hacemos crecer lo que rechazamos. Y entonces fue siempre esta toma de conciencia de una humildad muy grande ante hechos que no podemos comprender y que han formado parte de la historia de la humanidad continuamente. Y entonces esto realmente, por un lado, no nos podemos permitir rechazar la guerra, sino honrarla, honrar ese sufrimiento tan terrible, honrar su servicio incomprensible, pero su servicio arcaico al servicio de la evolución, ¿no? Sí. Y como decía Hellinger, quizá uno de los primeros textos que pudimos traducir en español fue: la guerra primero nace en nosotros. Por lo tanto, primero se sana en nosotros antes de que queramos que se sane afuera. Claro, eso te iba a decir, viste que todavía a nivel social y cultural incluso se habla de la lucha contra el cáncer, de Sí, la lucha contra, eso ¿no? es, eso es. Todavía está muy presente en el colectivo, ¿no? Esto de la lucha en vez de la rendición. Sí, o bien de actuar con, en armonía con, ¿verdad?
Sí. Como dices, está impreso como en nuestras células, en nuestra memoria ancestral, miles de años estando en lucha contra la tribu de enfrente, hace que incluso es como un valor. Hay grupos sociales que para ellos, si no estás en la lucha, no tienes dignidad. Es un valor humano estar en la lucha. Y vemos que es un valor totalmente arcaico, niño, en absoluto adulto, pero que hay un inmenso grupo en la Tierra que tiene como valor la lucha, en vez Por del eso servicio, por ejemplo. Sí, tiene que haber un compromiso individual para que algo en lo colectivo se mueva, ¿no? En relación a esto. sí. Entonces, mira, lo que se puede observar, que estamos movidos por todos los campos mórficos, ¿sabes, no? La gente sabe lo que son esos campos, ¿no? Esos campos de memoria de todo lo que va existiendo. Pero los campos se fueron formando por la influencia de cada individuo, la suma de cada individuo. Y entonces los campos se transforman por cada individuo, por la nueva suma de cada individuo. Cada individuo que se pone al servicio de la paz, amando, respetando la guerra en lo que es un fenómeno humano de sufrimiento, hace disminuir el campo mórfico de la lucha y abre el campo mórfico de la paz, del respeto. Pero claro, tenemos que ver en nosotros, ¿verdad? Ese respeto a todos los demás, a todos los Bueno, demás. eso implica la inclusión de todos los ancestros que viven en nosotros, que Ya. vivieron incluso situaciones, ¿no? De guerra, Sí, o problemas raciales, políticos, sociales. ya. Y sobre todo, somos fieles inconscientemente a los que sufrieron, a los que más sufrieron. Y precisamente los motores de las guerras hoy son nuestra fidelidad a las antiguas víctimas de nuestro sistema familiar. Entonces, Bert Hellinger decía que no había que leer los libros de historia, porque cuando leemos un libro de historia tomamos parte en contra de uno o a favor de otro. Y despertamos a los ancestros. Y eso lo he visto en constelaciones. He visto que en efecto los ancestros que están en paz pueden ser despertados por los vivos. Y eso es grave. Claro. Eso es grave. Y hoy vemos pues, que hay bastantes políticas en diferentes países, digamos, occidentales que llaman cultivar la memoria histórica o así. Es la memoria de un bando solo, activando el recuerdo de uno contra otro y activando la fidelidad a los que sufrieron tanto. Y también pienso en esto que por ahí me gustaría que lo expliques vos, que lo explicás de una forma muy clara y muy dulce, esto de la compensación del daño, ¿no? Ya, Eh, Cuando se habla en los grupos, a veces se tiende a tomar este concepto erróneamente como venganza, ¿no? ya. Y, y en realidad no hablamos de venganza, porque eso lo que hace es activar más daño, ¿no? ¿Cómo le explicarías a la gente que está acá compartiendo con nosotros esto que Bert Hellinger dijo, que es muy importante también compensar el daño? Sí, pero mira, algo que he podido comprobar con la gente. Cuando alguien te hace daño, a los 7, 6 segundos ya internamente te enfadas con esa persona. Y si puedes, físicamente la detienes. Entonces, allí, si estás presente, adulto presente, solo va a haber un movimiento hasta poder acabar con ese insulto o esa ofensa. No más. Y eso es actuar con amor. Pero bueno, casi nunca estamos en el adulto, en esos casos. Y entonces vamos a más. O vamos a más o lo reprimimos.
Y si lo reprimo, preparo una venganza más fuerte, más resentida, más injusta. Entonces, lo que he podido ver con problemas, por ejemplo, en la pareja o de personas que habían sido agredidos fuertemente, hasta hablando con ellas, hasta que aceptaran darse cuenta del momento en que ya internamente estaban muy enojadas, deseando al otro el mayor daño posible. Al cabo de un par de minutos las personas lo reconocen, se atreven a reconocerlo y a decirlo. Pues sí, ya yo lo quería matar, solo que no podía, pero por dentro lo odiaba. Ah, entonces cuando representamos eso, sabemos hoy que las emociones afectan al otro. Lo que pienso de uno le afecta. Si pienso bien, le ayuda. Si pienso mal, le afecta. Le afecta en su sistema inmunitario, le afecta en su fuerza. Y entonces podemos ver que cuando la persona empieza a odiar, aunque no se vea, a odiar el otro está recibiendo un daño. Lo está recibiendo. Y entonces, en ese momento, la persona puede decir, reconocer, pues con mi pensamiento me estaba vengando. Y entonces ya, wow, Baja, se claro. suaviza todo y entonces internamente soy igual que el otro. Le quería incluso hacer más daño de lo que me hizo. Eso es lo que permite ver lo que decía Bergelinger. Necesito devolver algo, pero si lo puedo hacer sin amor, como en ese caso, aunque aparentemente no haya hecho nada, pero por dentro le he hecho el mayor daño posible, o desde el presente siento que en efecto estaba enfadada, he hecho, o sea, reaccioné o simplemente me enfadó y tomo conciencia y ya lo dejo, porque sé que con mi enfado interior le he hecho daño y ya he igualado las dos cosas, sin escalar, sin ir a más, dentro de un amor adulto que puede más que yo. Porque en el Ahora, momento del enfado no está mi control, pero mi adulto presente me controla. pero teniendo en cuenta de que venimos de generaciones donde no hubo una educación de Eso, gestión emocional, ¿no? No se eso. podía, ¿cómo? Y no estaba bien visto levantarle la voz al Sí, padre, no golpear la mesa para manifestar un enojo. eso Entonces es. tenemos Sí, que sí, reaprender también, ¿no? Con eso. sí. Y llevamos también mucha memoria de muchas generaciones de mujeres resentidas, reprimidas. Y ahí hay todo un campo mórfico eh, que nos atrapa. Y hace falta mucha adultez para poder separarse de esas emociones viscerales y energéticas que nos atrapan. Estar en el adulto es que supone mucha fuerza, eh, mucha autodisciplina. Y, y uno puede sentir cuando está en su rabia, en su resentimiento y con la conciencia de que quiero pasar al adulto, el paso difícil que es ir al adulto. Ay, qué bien estoy en ese niño rabioso, qué bien estoy. Ay, hago el esfuerzo voluntario de para entrar en el adulto amoroso, respetuoso, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque estamos hablando del amor adulto. em, ¿qué, qué consejos o qué crees que puede ayudar a construir ese amor adulto? Ya. Mira, es que una vez que has experimentado estar en el adulto, se está tan bien que quieres volver a eso.
Sin embargo, también experimentas que, ay, qué gusto cuando me dejo ir al niño, a la venganza, a la víctima. ¡Qué gusto! Pero qué fuerza, qué grandeza, qué dignidad siento cuando recupero el adulto. Entonces, es poder hacer la experiencia. Quizá algo que ayude, mira, un ejercicio que solemos hacer es representar mi yo adulto y mi yo habitual. Y vivir los dos y ver dónde disfruto más. Disfruto muchísimo más en el yo adulto. Entonces es como, pues, ¿no? Pues eso me va a guiar para ir tomando decisiones día a día, de hora en hora, porque me salgo del adulto en cualquier momento. Entonces Incluso esto tomamos decisiones fuera del adulto oh, también, todo el muchas, tiempo. muchas, sí, sí, eso es, sí. Este ejercicio Entonces, está bueno, que se puede trabajar con plantillas, ¿no? Se puede o hacer, sin plantillas, tú imaginas dos lugares, yo pondría sin plantillas porque igual te vas a te mover vas a y las plantillas te mover. impiden moverte, ¿no? Simplemente por eso. Mi yo adulto y mi yo habitual. Ay, ay, Ahí, ¿cómo tomo conciencia? bueno, pero Sí, bueno, yo recuerdo cuando hacíamos la formación, los seminarios, tantas personas que también trabajábamos de a par, cómo uno puede sentir esa fuerza, que es de algún modo hasta inexplicable el cambio, ¿no? Lo mismo que en una constelación. Termina siendo muy difícil de explicar lo que sucede en una sí, constelación, sí. pero Eh, se siente. tocar otra energía, otro nivel de energía, que quizás solamente la cuántica puede explicar, ¿verdad? Para no caer en mitificaciones o en simplificaciones. Otro nivel de energía presente. Mientras que cuando no estoy en el presente, ¿dónde estoy? En el pasado. En algo que ya ha terminado, algo que no tiene fuerza, que no es útil, que al revés, que multiplica o repite las dificultades del pasado. Y estoy en algo que como no es vigente, no es actual, no sirve para nada. Pierdo mi eficacia cuando estoy en el pasado, cuando estoy en esa víctima, cuando estoy en esa queja, cuando estoy imitando a alguien grande de mi infancia. Estoy perdiendo mi utilidad, no sirvo. Es sobre todo eso, no sirve lo que hago en ese momento. Pienso en que, a ver si estás de acuerdo Eh, con este pensamiento que me viene, que de alguna forma, bueno, hoy tenemos la posibilidad de elegir, ¿no? Que antes, no sé si es decir que había menos recursos, había menos conciencia, había otros ya, campos también, pero hoy tenemos el campo también que nos permite elegir, ir hacia algo diferente. sí, pienso que es un gran crecimiento de conciencia que ha permitido que toda la sociedad evolucione. Porque antiguamente, eh, pues las personas que podían pensar en presente no lo podían expresar. Estaban castigadas, recluidas, excluidas, castigadas. O sea, era terrible no seguir el patrón del clan, de la religión o de la sociedad en la que vivíamos, ¿no? Y hoy se puede, en nuestras culturas, no en el mundo entero, en Sí, no nuestras en culturas todas, claro. podemos. Y es importante tener conciencia de que todo lo que vivimos crea resonancia, de que las frecuencias más altas atraen hacia arriba a las frecuencias más bajas. Quiere decir que toda la gente que vive en la culpa, en la angustia, en la imitación, en la obediencia, por la fuerza, eh, resuenan con nosotros y con nuestra libertad, que es una frecuencia mucho más alta. Y sin tener
que hacer nada. Ellas están impulsadas hacia más conciencia, hacia más libertad. Cada vez que nosotros ejercitamos nuestra libertad, nuestro presente, nuestro adulto presente. Cada vez que estamos en el adulto presente, estamos atrayendo a más gente hacia ese adulto presente. Y qué gran movimiento cuántico ahí. Sí, y entonces es también decir, pues es una gran responsabilidad, porque yo tengo la suerte de vivir en una sociedad que me deja esa libertad, que me deja la posibilidad de pensar como yo quiero pensar, de hacer más o menos lo que yo quiero decidir. Cada vez que estoy en ese adulto que elige hacia más amor, más servicio, estoy influyendo sobre miles de personas. Hoy en día se sabe que es sobre miles de personas. Entonces, eso es una gran responsabilidad. Que no podemos ser perfectos. Sabemos que toda la vida es así. Pero esos momentos adultos tenemos como la responsabilidad de hacerlos cada vez más frecuentes y cada vez más largos. Y más expansivos, ¿no? Para compartirlo también. Claro, para eso, sí. Sí. Sabes que uno de los temas que veo en los grupos o en los talleres que más está preocupando, tanto acá en Argentina y también lo he escuchado de algunas colegas o compañeras en España, es el tema de la depresión infantil, el suicidio infantil, la ansiedad. ¿Qué sentís que nos falta mirar? ¿Qué campo, qué nos falta mirar para poder acompañar a estas nuevas generaciones desde un lugar adulto? Ya. Mira, quizá la gran asignatura pendiente es el respeto entre hombre y mujer, o mujer y hombre. Como más bien lo que se promueve es el rechazo del hombre actual, bueno, pues como, digamos, reequilibrió por tantos siglos de dominación masculina, las mujeres se permiten ahora sentirse más inteligentes que los hombres, más de todo. Eso hace que los niños, los hijos que viven ahora todo esto, no pueden tomar a sus padres. Sus propios padres dudan entre si se miran de igual a igual, si la mujer perdona a su marido ser hombre. Los niños no consiguen tomar a sus padres. Y la depresión fundamentalmente es vacío de padres. Es no haber podido tomar a los padres. Y en el suicidio, pues hay, no es exactamente esto, pero está cerca de esto. En el suicidio es vengar a alguien, no vengar, es pagar por alguien que hizo daño y no lo asumió, ¿no? Y la persona paga con su vida. Yo allí más bien veo las depresiones y los trastornos psiquiátricos mentales que hay cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Por ese rechazo de lo masculino. En lo masculino está el principio de realidad. En lo femenino el principio de placer. Digamos, las emociones cuando tomamos a la madre y la realidad, la acción, la realidad, el asentir a lo que hay cuando tomamos al padre. Y cuando no tomamos al padre, nos abrimos a un terreno psicótico, sin defensa. Yo allí veo como lo principal ahora es que los adultos que son ustedes ahora con hijos, esa tarea de reconciliarse con el cónyuge, con todo el otro sexo, con los del mismo sexo, esa intimidad interna de yo soy masculino o femenino, me reconcilio a mí mismo y me reconcilio con todos los de afuera.
todos iguales. Entonces los niños podrán atreverse, permitirse ver a sus padres como iguales e identificarse con ellos. Ahora es muy difícil por parte de ellos. Sí, estamos hablando de una maternidad y una paternidad adulta, desde este amor adulto. Sí, sí. Bueno, por eso también hay veces que lo habrás escuchado, que llegan y te dicen, yo quiero salvar a mis hijos, no quiero que Ya, mis hijos repitan, quiero allanarles el camino. Y lo primero que hay que hacer es eso, ¿no? Mirar nuestros propios conflictos. ya, sí. Mira, casi todos los terapeutas empezaron siendo salvadores. ¿Qué le vamos a hacer? Claro. Es así. En cada profesión, en general, empezamos por algo arcaico y luego maduramos y bien, y nos abrimos a la realidad. Entonces, sí, claro que deseamos que nuestros hijos no pasen por lo mismo. Claro. ¿Y qué podemos hacer? Ya que nuestros hijos han recibido nuestro ADN y están vibrando con nosotros en cada momento. Pues cada vez que yo mejore, mis hijos mejoran. Yo, Exactamente. eso es. Sí, sí. Yo quisiera preguntarte cómo ves o cómo sentís la expansión que están teniendo las constelaciones a nivel mundial. Incluso que uno puede ver hasta series, ¿no? Digo, ¿cómo lo sentís esto? Sí, un enorme regalo esa serie. Además, una serie que no está en el ámbito americano, ni europeo, o sea, europeo marginal, de Turquía, donde Sí, han vivido un siglo XX terrible. O sea, el principio del siglo XX fue muy duro, muy, digamos, sí, tan duro como Europa y sus dos guerras mundiales, ¿no? Así, bien. Y entonces han podido mostrar como todos los sufrimientos actuales, muchos lo muestran en la serie, viene de la historia de sus padres, abuelos, bisabuelos, de muy cerca, y lo entienden porque lo han vivido. Y nosotros a través de ellos lo entendemos directamente. Sí, me ha parecido maravillosa esta serie porque la veo llena de tacto, de delicadeza, de respeto, mucha ternura. Y luego fue dirigida por un, este autor del libro Ese dolor no es mío, algo este así. dolor no es mío, Sí. sí. Y otra persona totalmente metidas en las constelaciones. Entonces, han aportado mucho, sobre todo que a nivel intelectual hay muchos estamentos que rechazan de frente las constelaciones, Sí, pero poco a poco se va viendo que la gente, a ver, no solamente la gente humilde del pueblo que no entiende nada acepta las constelaciones, no, yo diría la gente normal, la gente formada, la gente que trabaja, la gente que sabe lo que es la vida, está empezando a asimilar el concepto de constelaciones. Y eso es un enorme regalo porque va a obligar a esos estamentos profesionales que rechazan las constelaciones, pues a abrirse un poco más, a abrirse. Y también pienso que quizá a nivel evolutivo el mundo está llegando de nuevo como eh, el mundo, el destino, la humanidad, ¿no? Está llegando de nuevo a un momento de gran peligro. Y que las constelaciones hoy son muy necesarias. Y que Bert fue un gran precursor, fue guiado para enviarnos esta herramienta para evitar el desmembramiento de la humanidad o lo que pueda pasar. Porque mira, yo suelo representar de vez en cuando en grandes constelaciones la evolución de la humanidad. Lo habrás visto, ¿verdad? no, sí, lo viví, Sí, sí, eso es. Y entonces, de un modo sorprendente, desde hace
desde la guerra de Ucrania. La representación de la humanidad da miedo, da pena y da miedo. Por primera vez, la humanidad ha perdido su fuerza, ha perdido su confianza en la humanidad, en los seres humanos, ha perdido la confianza en su futuro y necesita una intervención consciente, continua de nosotros al servicio de la reconciliación, al servicio de la paz, al servicio del respeto de la dignidad de cada ser humano. Hoy en día, el destino colectivo está en peligro. Y realmente creo que la herramienta son las constelaciones. Esto nos Porque lleva al inicio, ¿no? del sí, tema en este día tan especial. sí. Las constelaciones que nos ayudan a dejar en paz al pasado, a dejar en paz a todos los que sufrieron tanto, que necesitan descansar en paz. Y nosotros los vivos necesitamos que nuestros ancestros descansen en paz. Sí, también, ¿no? En esto hablamos también de la inclusión para poder integrarlos, ¿no? Porque no es hacer borrón y cuenta nueva, es integrar todo ese pasado Sí, que también está en nosotros eso. para escribir una historia distinta hacia adelante. Incluir a todos por igual, siempre dos bandos a la vez, todos juntos, no uno, sino incluir a todos los bandos a la vez, a todos, ¿no? Y renunciar al dolor por las víctimas. Eso supone un gran esfuerzo porque uno se siente culpable de no seguir con esa empatía con las víctimas. Tu dolor les impide terminar su proceso de muerte. Y uno puede experimentar que esa víctima lo puede representar o sentir que esa víctima va a descansar en paz cuando yo tome a su agresor junto con ella en mi corazón. El asesino y la víctima juntos en mi corazón. Entonces es cuando ambos empiezan a descansar y lo que vivieron ambos toma su sentido, cumple con su misión al servicio de la evolución. Cumple con su servicio, reconciliación. Y cuando hay una reconciliación así tan profunda entre un asesino y una víctima, crea salto cuántico, crea saltos de evolución en la humanidad. Y nosotros podemos ahora reconciliar en nosotros. Ya hay un poco de distancia, por ejemplo, las Malvinas y esos soldados que sufrieron tanto, los que volvieron y los que murieron, unirlos al otro bando en nuestro corazón. Las dictaduras militares, unir víctimas y militares en nuestro corazón. Y eso, a ver, es lo más difícil, pero es un crecimiento tan grande que esa fuerza del amor que es equilibrar, dar y recibir. Damos tanto, renunciamos a tanto cuando ponemos el agresor y la víctima juntos en nuestro corazón, que el universo se vuelca hacia nosotros. Es enorme lo que recibimos a partir de ese momento, o en ese mismo momento. Entonces nos muestra, sí, claro, ese es el camino. Y uno sigue reconciliando en sí antiguas víctimas con su asesino, con su torturador, ¿no? Pero para el ego, para la mente humana es como muy difícil integrar Claro, este concepto. claro. Bueno, sí, ahí está.
volver de vuelta, ¿no? A este amor adulto. Desde este lugar es que podemos Sí. lograr esa integración. Entonces, es también quizá observar todos los resultados que ya tenemos de las personas que lo consiguen, tienen su vida transformada. O cuando hacemos este ejercicio, mi yo adulto, mi yo habitual, si pudiera estar más tiempo en mi yo adulto, sería maravilloso. Bueno, pues venga, ponemos actos. Actúo para transformar mi vida. Sí, volvernos responsables, ¿no? Protagonistas de ese cambio. Sí, sí, eso es. Ahora, hablamos del equilibrio entre el dar y el tomar Sí, y Bert Hellinger también dijo que era muy, muy importante respetar los límites, ¿no? Para poder brindar una buena ayuda también. ¿En qué ves que esto no se está cumpliendo? ¿En dónde ves que está desequilibrado? no sé. Por ejemplo, si quiero dar de más, ¿no? Sin respetar la cultura de los demás, por ejemplo. O... Es que me has descolocado y ahora Ah, mismo no veo demasiado. Sí, sí, no, pienso en el arte de la ayuda, sí, ¿no? Respetar los límites, ¿no? Entre el dar y el tomar. Cuando esto no se respeta, también es muy difícil ayudar desde un lugar humilde. Por eso te preguntaba por ahí a nivel de los terapeutas o de los consteladores, ¿en dónde ves que... ya. Entonces, primero, no puedo dar a quien no me pide algo. Eso es importante, sí. Si no, voy de Salvador. Y el Salvador hace más daño que bien. El Salvador hace daño, es importante. Y como hago daño, voy a pagarlo. ¿Vale? Sí. Yo y mi sistema lo vamos a pagar si voy de Salvador. Luego necesito respetar el destino de la persona. Y si hay algo que forma parte de su destino, primero necesito honrar, rendirme al destino de esa persona. No soy un cambiador de destino. Eso es importante porque, mira, cuando uno empieza, ve todos los destinos y no, eso se cambia, eso. Y hay algo que hay que saber, que ¿cómo se llama? Los parapsicólogos, los que hacen magia, que actúan sobre el destino de los demás, no llegan a mayores, no llegan a viejos, mueren. O sea, ellos mismos lo han constatado. Muy pocos pasan de los 50 años. ¿Por qué? Pues porque han impedido que las personas vivan su destino y han querido transformar y han conseguido transformar destinos que tenían que ser vividos por las personas. Entonces, cuando no respetamos los límites, cuidado, es muy peligroso para nosotros. Límites es que son muchos en efecto, ¿verdad? No poner nuestros límites morales, por ejemplo, o yo me acuerdo una mujer que decía, es que tengo un amante y eso pues me hace sentir culpable y tal. Y Hellinger dice, disfrútalo mientras lo tienes. Vivir. Así es. Entonces, no se trata de poner nuestros límites, sino ver lo que realmente hay en la vida, ¿no? O también aprender a ver, porque hoy hay tantas cosas transformadas gracias a la alta tecnología que ya no sabemos cómo actuar. Por ejemplo, en los embarazos ahora casi siempre se hace la punción para saber si el fetito está bien. Y si no está bien,
¿Qué dice el psicólogo y qué dice el médico? Bueno, pues a quitar. Si no utilizas la palabra matar, para no tomar conciencia. Y los padres no toman conciencia que en ese momento tienen la decisión de elegir entre dejar vivir el feto o matarlo. Pero pueden tomar la decisión de matarlo, pero es matar. Es tener conciencia de las realidades, ¿no? Otra cosa que hoy se utiliza mucho, la inseminación artificial, ¿no? Utilizando el óvulo de otra mujer o el esperma de otro hombre, sin darnos cuenta que en la parte está el todo. Quiere decir que en el esperma está el hombre, el donante y todo su sistema, y en el óvulo está la donante y todo su sistema familiar. Y sin darnos cuenta de que entonces introduzco un tercero en mi pareja. Y al cabo de unos pocos años me sorprenderé de que ya nos hemos separado. No, la pareja no ha conseguido superar esa infidelidad biológica. Inconsciente, ¿no? Porque esto, por eso hablamos de ponerle conciencia. Biológica. Sí, eso es poner conciencia a lo que estamos viviendo. Y entonces descubrir nuevos límites, nuevos significados. ¿Y crees que la humanidad está preparada para eso hoy? ¿Para escalar ese nivel de conciencia? No estamos preparados, pero oye, cuando representas el desarrollo tecnológico así, a ver, ¿cómo se puede llamar? El destino colectivo está muy a favor, porque está en la ayuda a la vida humana. Pero está deseando de que la mente humana crezca también, porque el uno crece y el otro se queda como en el siglo XIX. Claro. Y utilizamos la alta tecnología con una mente del siglo XIX y luego nos sorprendemos de las consecuencias. Y sin embargo, las consecuencias son como de sentido común. No es tan difícil entender. Solamente que es renunciar a la mente de antes. Sí. ¿Qué desafío tenemos? Sí, mucho. Un gran desafío. Un gran desafío de compartir esas comprensiones a todos, para que puedan hacer con su vida lo que realmente puedan desear y mejorar, ¿no? Yeah. Bueno, yo para ir cerrando, agradeciendo tu valioso tiempo, que sé que estás muy atareada también. Y en este Día Internacional de la Convivencia en Paz, ¿qué le podés decir a toda la gente que nos está escuchando, que después va a ver la grabación, para poder vibrar más en paz, ¿no? Desde este amor adulto, acercarnos más a la paz. Sí. Mira, vamos a hacer algo ahora, que me dice mi guía. Cada uno vamos a mirar a ese hombre y esa mujer que al hacer el amor nos engendraron. Puede que haya sido por inseminación artificial, entonces pondremos ese donante o esa donante. Puede que haya sido una violación. Bien, ese hombre y esa mujer que al tener intimidad juntos nos engendraron. Y podemos verlos como que son los únicos que me dieron la vida. Son mis padres y se llaman mis padres porque me dieron la vida de este modo sexual. Todo lo demás, criarme, educarme, lo podía haber hecho otra persona. Lo único que les hace ser mis padres es haberme engendrado. Y si hoy estoy mirando esto, estoy vivo, estoy sano, les puedo decir como padres,
habéis sido perfectos. Gracias por haber sido ese hombre y esa mujer. Y yo en mí tengo a ese hombre y esa mujer totalmente fusionados. Y yo voy a dedicar mi vida a expandir esa fusión entre hombre y mujer. Esa fuerza y esa paz que ustedes dos me dan al reconocer que ustedes me engendraron. Eso da humildad y paz y fuerza. Hermoso, hermoso. Siempre es tan lindo escucharte. Siempre. Gracias, Yo Meki. te agradezco de corazón por este ratito que nos regalaste. Viste que el tiempo que es algo que no podemos recuperar, así que tu presencia y tu tiempo lo celebro y te agradezco muchísimo. Y bueno, y espero verte en agosto, que no pude verte Ay, qué ahora bueno, cuando viniste, qué pero alegría, voy a intentar en qué alegría. agosto. Ahora que te conozco ya, sí, qué bien. Y Sí, sí sí, tenemos foto, Brigitte, con el diploma 1, el diploma 2, en qué guay. Córdoba, acá en Buenos Aires. Sí. Ah, tú eres Pero de Córdoba. no, yo empecé Ya. a hacer la carrera con vos en Buenos Aires, viajé a Córdoba, fui fusionando y ahora me vine a vivir a Tandil, a un espacio alejado, ¿no?, de la capital. Por eso no pude, no Sí, coincidí de para ir a verte ahora acuerdo. cuando viniste, pero en agosto lo vamos a hacer posible. Ay, qué alegría verte. Qué Y bueno. ahí nos volvemos a abrazar. Muchas gracias. Gracias a vos, El Día de la gracias. Paz, gracias. Gracias por esta iniciativa. Colaborando nuestro granito cada uno, que es un granito que se expande por todo el universo. Así es, así es. Gracias, gracias. Que termines muy bien este día y llena de paz. Igualmente. Gracias, Brigitte. Gracias. Te mando un abrazo fuerte. Y yo a ti. Y a todos ustedes, a todos. A todos Gracias por su los que escucha compartieron y lo hoy. que van a Sí, expandir. Sí, sí. exacto. Sí. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos.